Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. Era una tarde gris, con el viento frío que parecía susurrar entre las ramas de los árboles muertos, cuando Gabriel entró en la antigua mansión. El lugar, que había estado cerrado durante años, aún conservaba un aire de decadencia y misterio. La casa estaba al final de un callejón sin salida, donde nadie se atrevía a caminar, y el único sonido que rompía el silencio era el incesante tic-tac de un reloj que nunca dejaba de sonar. La puerta crujió al abrirse, y Gabriel no pudo evitar sentir una presión en el pecho, como si algo invisible le advirtiera que no debía estar allí. Sin embargo, su curiosidad pudo más que el instinto de miedo que comenzaba a instalarse en su pecho. Adentrarse en la mansión era una decisión impulsada por una sola pregunta: ¿por qué ese reloj seguía funcionando cuando todo lo demás parecía haber caído en el abandono? Al fondo del pasillo, una figura oscura se recortaba contra la débil luz que se filtraba desde una ventana rota. Gabriel no podía distinguir su rostro, pero algo en su postura le heló la sangre. La figura no se movía, y en sus manos sostenía un reloj antiguo, con una esfera de cristal quebrado. Un tic-tac más fuerte que el resto llenaba la sala, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Cada noche, ella te espera. A las 12, la última campanada marcará el principio de tu condena. Las palabras parecían resonar en su cabeza con una fuerza que no podía ignorar. Gabriel retrocedió, pero sus piernas parecían no responderle, como si el suelo estuviera pegado a sus botas. La figura avanzó lentamente hacia él, cada paso sincronizado con el sonido del reloj. El aire se hacía más pesado a cada segundo, y Gabriel sentía como el frío le calaba hasta los huesos. La mansión, que antes había parecido deshabitada, ahora estaba llena de presencias que no podía ver, pero sí sentir. Una sombra detrás de él, un roce apenas perceptible a su lado. Gabriel no sabía si se trataba de su mente jugándole una mala pasada o si realmente estaba atrapado en un lugar donde el tiempo, como el reloj, no se detenía. Los segundos parecían alargarse y, al mismo tiempo, el tiempo se deslizaba con rapidez. El tic-tac se hizo insoportable, y en el eco de cada campanada, Gabriel sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. La mansión, a medida que Gabriel se adentraba más en sus entrañas, parecía volverse cada vez más extraña. El aire estaba cargado, espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí, suspendido en el interminable tic-tac del reloj que resonaba en cada rincón. Las paredes crujían, las tablas del suelo gemían bajo sus pasos, pero lo que más desconcertaba a Gabriel no era la desolación de la casa, sino la sensación de que alguien, o algo, lo estaba observando constantemente. La presión aumentaba a medida que avanzaba, y sus movimientos se volvían más lentos, como si la misma casa estuviera tratando de retenerlo, de atraparlo. Llegó a un salón enorme, cuyo techo estaba tan alto que apenas se podía ver en la penumbra. En el centro, había una gran mesa de madera oscura, cubierta por un manto de polvo y telarañas, pero lo que realmente llamó su atención fue el objeto imponente que dominaba el espacio. Un reloj de pie, viejo, desgastado por el tiempo, pero con una presencia tan potente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El reloj estaba ubicado en un altar, una estructura en forma de pedestal, tallado con símbolos antiguos que Gabriel no podía reconocer. Lo que más le inquietaba, sin embargo, era la manera en que las manecillas del reloj se movían. No de forma regular, como cualquier reloj, sino errática, como si estuviera buscando algo, como si intentara alinearse con una hora que solo ella entendiera. Gabriel sintió un nudo en el estómago al observarlo, pero no podía apartar la vista. Cada segundo que pasaba, el tic-tac se volvía más fuerte, más profundo, hasta convertirse en un eco que resonaba en su pecho, como si el latido del reloj y el suyo se hubieran sincronizado. Cada noche, ella te espera. A las 12, la última campanada marcará el principio de tu condena. La voz resonó en su cabeza, fuerte y clara, como si la mansión misma le hablara. Gabriel se giró bruscamente, pero no vio a nadie. El pasillo detrás de él estaba desierto, aunque la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Al fondo de la sala, las sombras parecían moverse, cambiar de forma, como si estuvieran vivas, adaptándose a la presencia de Gabriel.
Antes de que pudiera hacer algo, el reloj emitió una campanada. La primera. Gabriel sintió una sacudida en su interior, como si una corriente de energía lo atravesara. El eco de la campanada resonó en la casa con tal fuerza que las paredes vibraron. La campanada no se detuvo. El sonido se intensificó, convirtiéndose en algo insoportable. Gabriel intentó cubrirse los oídos, pero no podía escapar de la vibración. El reloj comenzó a moverse por sí mismo, las manecillas avanzaron más rápido y el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Las sombras se agolparon a su alrededor, como si se estuvieran concentrando en su ser, formando una figura. Una figura humana. Una mujer. Gabriel no pudo moverse, paralizado por el miedo, pero a medida que la figura se acercaba, notó algo extraño. La mujer no se veía completamente humana. Su rostro era una máscara vacía, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. En sus manos sostenía un reloj antiguo, similar al que estaba en el altar. El tic-tac resonaba aún más fuerte cuando ella lo levantó, como si el reloj fuera el latido de su corazón. La hora ha llegado, Gabriel. No pudo decir nada. La voz de la mujer, suave pero penetrante, lo envolvía. Sintió un peso en su pecho, como si el tiempo mismo estuviera tomando posesión de su cuerpo. La mujer avanzó hacia él, y aunque sus pies no tocaban el suelo, su presencia era ineludible. Gabriel intentó retroceder, pero las sombras lo rodeaban, no lo dejaban escapar. A cada paso que ella daba, el reloj seguía avanzando, las manecillas marcaban el tiempo con una precisión aterradora, y el sonido del tic-tac se fundía con el latido de su corazón. Gabriel sentía que el aire se le escapaba de los pulmones, que el tiempo se le escapaba y que el final estaba cerca. No te preocupes, Gabriel. El tiempo es solo una ilusión. La última campanada resonó en sus oídos, un sonido tan fuerte que parecía que todo el universo se desintegraba con ella. La figura de la mujer se acercó a su rostro. Sus ojos vacíos se clavaron en los de él, y en ese momento, Gabriel entendió que ya no podía escapar. Que, al igual que el reloj, él era solo una pieza en un ciclo interminable. El reloj, de pie frente a Gabriel, era ahora el único punto de referencia en la mansión. A su alrededor, todo estaba sumido en una oscuridad pesada, densa, como si el tiempo mismo hubiera devorado la luz. Los pasillos que había recorrido antes, las habitaciones, incluso la figura de la mujer, todo parecía haber desaparecido. Solo quedaba el sonido del tic-tac y el latido de su propio corazón, que resonaba con fuerza, como si estuviera marcando el paso de los segundos, de los momentos previos a su perdición. El reloj no paraba de moverse. Las manecillas giraban con una rapidez sobrenatural, avanzando a una velocidad imposible, como si el tiempo estuviera siendo comprimido y estirado al mismo tiempo. Gabriel intentó alejarse, pero sus pies no respondían. El suelo estaba pegajoso, frío, como si la propia casa quisiera mantenerlo allí, atrapado, como un insecto en una telaraña. La mujer, que antes había sido solo una sombra distante, ahora estaba justo frente a él. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente, y aunque no había expresión alguna en su rostro, Gabriel sintió una presión insoportable, como si sus pupilas pudieran leer sus pensamientos, sus miedos más profundos. Sin embargo, algo más lo perturbaba, el silencio que seguía a cada tic del reloj. Como si la casa entera estuviera esperando. Como si todo estuviera contenidamente suspendido en un último segundo. Ya está cerca, Gabriel. La voz de la mujer, suave pero resonante, se filtró en sus oídos como un susurro. Pero no era un susurro normal, sonaba a un eco lejano, a una llamada distante, como si proviniera de algún lugar donde el tiempo ya no existía. Gabriel, paralizado por el miedo, apenas podía reaccionar. Su cuerpo no obedecía a sus pensamientos, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando. Quiso gritar, correr, huir de esa maldición que lo envolvía, pero las sombras lo rodeaban, deslizándose por el suelo, por las paredes, envolviendo su ser hasta que cada parte de su cuerpo se sintió más pesada, más distante, como si estuviera sumido en un sueño del que no podía despertar. La última campanada. Susurró la mujer, y al decir esas palabras, su rostro se acercó al de Gabriel.
Un frío abrumador recorrió su piel, como si el aire mismo hubiera congelado sus venas. El reloj, ahora, emitía un sonido más fuerte, más continuo. Como si el tiempo estuviera en su último suspiro. La mujer alzó la mano que sujetaba el reloj, y el tic-tac aumentó su volumen. Era imposible apartar la vista. Cada segundo que pasaba, Gabriel sentía como su alma se desintegraba lentamente, como si estuviera siendo despojado de su humanidad. ¿Por qué no podía moverse? La sensación de estar atrapado en un bucle eterno le cortaba la respiración. Se giró hacia el reloj, intentando desviar su atención, como si pudiera romper el hechizo observando el mecanismo, buscando alguna rendija por donde escapar. Pero el reloj no ofrecía respuestas. Las manecillas seguían avanzando sin cesar, cada tic-tac era un martillazo en su mente, desterrando cualquier pensamiento coherente. La mujer, siempre tan cerca, ya no tenía cuerpo, solo una sombra que absorbía la luz, transformándose con cada parpadeo de sus ojos vacíos. «Es el fin, Gabriel», dijo la mujer en un susurro que, más que palabras, fueron como garras afiladas clavándose en su conciencia. «El tiempo ha llegado a su fin». La casa comenzó a temblar. Primero fue un pequeño estremecimiento, casi imperceptible. Pero a medida que las manecillas del reloj se movían más rápido, el temblor aumentó, hasta que el suelo mismo comenzó a crujir, como si todo el edificio fuera a colapsar. Gabriel miró alrededor, y por un momento, pensó que todo desaparecería, que la casa se desplomaría y que, con ella, también desaparecería su sufrimiento. Pero no fue así. En lugar de desmoronarse, las paredes parecían acercarse más a él, como si la mansión misma estuviera tomando forma, ajustándose alrededor de su ser. El reloj, ahora más grande, más presente, parecía crecer. El tic-tac llenaba el aire, ocupaba cada rincón, cada molécula, y cada vez más Gabriel sentía que no solo su cuerpo estaba siendo engullido por el tiempo, sino también su mente. La mujer se inclinó hacia él, su rostro ahora tan cerca que podía sentir el aliento frío de su boca. «La última campanada será tu sentencia». Gabriel trató de gritar, pero su voz no salía. Su garganta estaba cerrada, como si el tiempo mismo la hubiera aprisionado. Sentía el peso de los segundos sobre su pecho, como si las agujas del reloj estuvieran perforando su piel, su carne, su alma. Y, finalmente, cuando el reloj marcó la última campanada, algo en su interior se rompió. El sonido fue ensordecedor, más fuerte que cualquier ruido que jamás hubiera escuchado. No fue solo una campanada, fue el final de todo. El principio y el fin de la existencia, el último segundo que dividió el todo del nada. Gabriel cerró los ojos, esperando lo inevitable, y al abrirlos, ya no estaba en la mansión. Ya no estaba en el tiempo. Ya no existía. Todo lo que quedaba era el eco del tic-tac, que, aunque en silencio, continuaba resonando en algún rincón lejano. Y, con ello, la mansión continuaba esperando, su reloj, su único latido, continuaba marcando el paso de los momentos, de las horas, esperando la llegada del siguiente. Alguien más que cruzaría el umbral, alguien más que caería bajo su maldición. La mujer, sin rostro, observaba desde la sombra. Y el reloj seguía adelante.